No pasemos de la política, porque sobre todo la política europea no pasa de ti. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a Gabriel Mato, candidato del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo 9 de junio. Señor Mato, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Bueno, nosotros, señor Mato, cuando estamos haciéndole una entrevista a un político que se encuentra en campaña, solemos hacer una pregunta mágica, porque yo creo que a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma le interesa especialmente saber cómo está la persona, cómo está Gabriel Mato. Gabriel Mato está tremendamente ilusionado ante este nuevo reto. Parece que estoy empezando en política cuando llevo ya muchos años, pero precisamente creo que por eso mismo, porque llevas ya años y tienes una experiencia acumulada y sabes manejar muy bien los entresijos del Parlamento Europeo, de la política europea, entonces, bueno, pues te da todavía más ánimo, ¿no? Decir, oye, queda tarea por hacer. Hemos hecho mucho. Yo en esta campaña, cuando uno empieza la campaña, dice, bueno, es que vengo también a rendir cuentas, ¿no? Y de lo que hemos hecho, pero quedan muchas cosas por hacer, y entonces, bueno, pues aprovechas esa experiencia, y por tanto el candidato está en plena forma y con una ilusión renovada. Y hay algo que empezaba el programa que a mí me gusta en recordar, dice, no pasa de política, por la política no pasa de ti. Es absolutamente cierto, y más cierto todavía si cabe en la política europea ante unas elecciones. Señor Mato, usted sabe perfectamente que en Canarias, ya por entrar en materia, contamos con un sector agrario bastante potente. ¿Usted cree que se está mimando realmente al sector agrario? Es decir, ¿se está escuchando, por ejemplo, los gritos de los agricultores cuando agonizan, por ejemplo, ante la subida de los insumos, de la energía, de los costes de transporte, o incluso ellos se quejan también de esa carga burocrática a la hora de resolver algún tipo de ayuda o de cualquier expediente que esté sobre la mesa? Si hablamos en general, rotundamente no. Si hablamos del Partido Popular, rotundamente sí. El Partido Popular se ha ocupado de los agricultores, es el partido que defiende a los agricultores, y no porque lo diga Gabriel Mato candidato, porque es que en estos últimos 5 años podemos ver que la política europea ha ido muy a la protección medioambiental y muy en contra de quienes más protegen además el medio ambiente, que son los agricultores. Y en ese sentido hemos tenido que trabajar muy duro. Y es verdad que no solo la política europea, sino también el Gobierno de España ha dado la espalda claramente a los agricultores. ¿Qué hemos hecho nosotros en Europa? Pues votar en contra de todos los planteamientos que iban en contra de los sectores agrario y pesquero también, la propia política agraria común. Bueno, pues nosotros tuvimos que votar en contra porque era de tal burocracia, tal dificultad para que nuestros agricultores pudieran salir adelante, pero la estrategia de la granja a la mesa también, esa ley sobre los pesticidas también, y luego con una serie de cuestiones en las que nos están haciendo una competencia desleal tremenda y la Unión Europea no está defendiendo frente a los productos de terceros países a sus agricultores y ganaderos, también a los pescadores. Por eso digo rotundamente, la Unión Europea ha mirado hacia otro lado, no ha defendido al sector agrario, no lo ha hecho el gobierno socialista, y nosotros desde el Partido Popular lo hemos hecho, pero lo que es más importante, lo vamos a seguir haciendo. ¿Podemos decir, señor Mato, que entre las prioridades del Partido Popular está que se incremente, por ejemplo, la ficha financiera del POSEI? Absolutamente. El Partido Popular consiguió que cuando la Unión Europea planteaba una reducción en el pasado ejercicio, una reducción que no era muy grande a efectos de los miles de millones de la política agraria común, pero sí era muy grande para nosotros, era en torno a un 4%. A última hora, en el último segundo, logramos que se mantuviera la ficha, los 268 millones de euros para el campo de Canarias. Ahora hemos visto que esa cantidad es absolutamente insuficiente. Tenemos todos los argumentos. Han subido los insumos, ha subido la energía, han subido los costos sociales, los salarios, y tenemos la misma ficha de hace muchos años. Por eso yo ya en esta legislatura pasada, hace unos meses, me reuní con el comisario de Agricultura y le planteé claramente eso, que los agricultores en Canarias estaban en una situación que era insostenible, que no podían seguir manteniéndose si las ayudas seguían en los mismos términos, y él se comprometió a hacer lo posible por subir, con lo cual creo sinceramente que tenemos las bases y los argumentos para que en esta reforma y en el estudio intermedio que se tiene que hacer cuando se aborde el nuevo marco presupuestario,
logremos un incremento de la ficha del POSEI. En otras entrevistas que hemos hecho aquí en nuestros estudios de Onda Cero La Palma, yo siempre he recalcado, señor Mato, que por muy urbanitas que seamos, siempre vamos a depender de la agricultura. Por eso yo le pregunto si usted cree que realmente nosotros tenemos un plan estructural que incentive el relevo generacional en el sector agrario. Porque claro, si realmente no tenemos ese relevo generacional, ya no solo tenemos un problema sobre la mesa, sino sobre la tierra. Sin lugar a dudas, la agricultura es un sector estratégico. Se ha demostrado, especialmente durante la COVID. Al final, uno por la mañana, mediodía y por la noche, ¿dónde va? A la nevera. Abre la nevera y tiene los productos. Podemos ser los urbanitas que queramos, pero todos concluimos, ¿no?, en una nevera y, bueno, pues comiendo productos de la tierra. Y eso hay que ser muy sensato y consciente de ello. Y tiene que haber un plan. Pero sobre todo tiene que haber un plan de permitir a los agricultores que hagan lo mejor que hacen, que es cultivar, cosechar. No tienen que estar rellenando papeles todo el día, ni con los cuadernos, ni como si fueran enemigos del medio ambiente, en absoluto. Porque cuantas más dificultades se ponen a los agricultores, cuando hablo de agricultores hablo en general, agricultores, ganaderos y también pescadores. Y cuanto más dificultades se ponen, más dificultades encontramos para el relevo generacional. Los jóvenes no les atrae porque no les damos las condiciones para que les atraiga el campo, porque si ven a sus padres que están trabajando mañana, tarde y noche y apenas cobran, ¿no?, el producto que venden para vivir, cuando luego lo ven en el mercado mucho más caro de lo que le están dando, al final, ¿qué incentivo tienen? Y lo que hay que hacer es incentivar a los jóvenes a que, pues también vayan al campo, trabajen en el campo, porque la agricultura, que es muy sacrificada, pero también da muchas alegrías. Pero digo, hay que poner los medios para eso. Y evidentemente, cuando se habla de ayudas y subvenciones, bueno, pues desgraciadamente son necesarias para poder mantener, pero no solo los cultivos, sino también nuestro paisaje, ¿no? En Canarias, o en la isla de La Palma en concreto, no concebimos nuestros paisajes sin esas fincas de plátanos, ¿no? Sería absurdo. Y por eso cuando yo defiendo en el Parlamento Europeo la necesidad de mantener la ficha financiera y de que sigan protegiendo nuestros cultivos, es por algo. Y cuando lo defendemos frente a otros cultivos que vienen de fuera, en los que es mucho más fácil y que te pagan muchos menos impuestos y que pagan salarios de miseria, bueno, pues en ese sentido a nosotros nos cuesta mucho más competir. Toquemos otros temas porque, si me lo permite, bueno, usted es perfectamente conocedor de que el pasado 20 de abril, bueno, se produjeron aquí en las Islas Canarias esas movilizaciones para abordar o para intentar protestar por esa problemática a la hora de acceder a una vivienda. Realmente, bueno, a lo mejor es un problema, una gestión que se debe hacer a nivel interno, dentro del propio país, el propio gobierno de España, pero claro, realmente, ¿cómo podríamos atajar esta situación? Porque extrapolándolo al ámbito europeo, usted sabe también perfectamente que uno de los principios básicos y fundamentales de la Unión Europea es la de la libre circulación de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros no podemos impedir que un ciudadano alemán o un francés o de cualquier otro país miembro de la Unión pueda instalarse aquí en Canarias, en nuestro país. Efectivamente. Hay dos ámbitos. Un ámbito que es el interno y que es el principal, porque la política de vivienda es una política nacional. Y lo que no parece concebible, que si llevamos muchos años de gobierno socialista anunciando construcción de viviendas sociales, más viviendas, y que sea todo una auténtica farsa, porque no se están construyendo viviendas sociales. Y a nivel de gobiernos regionales también. Eso por una parte. Por la otra, bueno, hay algunas propuestas. Yo siempre he dicho que lo peor que nos puede pasar es que salgan ideas brillantes o propuestas en campaña electoral. Campaña electoral no es el momento de hacer esas grandes, ¿no?, ofertas sin muchas veces gran fundamento. La gente le puede gustar oír que hay que tener vivienda para todos. Claro que hay que tenerlo. A costa de que vulneres uno de los principales principios de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas y de bienes. Bueno, pues es difícil, lo decía muy bien al principio, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto se puede impedir que un alemán, un belga, un luxemburgués, un maltés pueda venir a Canarias y comprarse una casa o vivir en una casa? Es verdad que la legislación europea también permite ciertas excepciones, pero hay que buscar el equilibrio entre la excepción a un principio básico, que es la libre circulación, y también un derecho básico, que es el derecho a la vivienda. Por eso digo que hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con sensatez, hay que estudiar bien lo que se hace y cómo se plantea, y no que sea una idea más o menos brillante o más o menos populista
para una campaña electoral. Especial hincapié le hacemos también al fenómeno migratorio que estamos viviendo, yo creo que a nivel mundial, pero sobre todo lo que afecta aquí a nuestro archipiélago, a las Islas Canarias. ¿Usted realmente cree que existe esa preocupación por parte de la Unión Europea, por ejemplo, a la hora de llevar políticas en cuanto al reparto solidario de las personas que llegan a nuestras costas, o incluso a la hora de atender a los menores extranjeros no acompañados o a las personas que piden asilo político? No ha existido en la Unión Europea ni ha existido en el Gobierno de España. Nos han dejado demasiado solos a Canarias con un problema evidente que era la presión migratoria, ¿no? Y un problema no porque a veces hablamos de números, no, estamos hablando de personas y eso es mucho más que números. Personas que quieren, bueno, buscan una vida mejor y tratan de llegar y a veces pierden la vida en el intento. Afortunadamente, bueno, digo que no ha sido un problema porque miraban para otro lado, porque no les afectaba a ellos. Afortunadamente esto va cambiando y hemos logrado después de muchos años un pacto, el Pacto de Migración y Asilo, en el que, respetando sobre todo los derechos en la medida de lo posible y la vida, ¿no?, de los propios migrantes que vienen, se toman medidas que vienen a paliar fundamentalmente las consecuencias en los puertos de llegada, en este caso en Canarias, con lo cual las medidas que contempla ese pacto son muy buenas para Canarias y pasa de esa solidaridad de pancarta que han utilizado muchos durante mucho tiempo, ¿no?, del Welcome Refugees, que todos vengan, qué buenos somos, cuando la realidad era bien distinta. Ahora no, ahora se va a convertir en una solidaridad obligatoria y no tienen que cumplir o tener que padecer, por decirlo de alguna manera, esa llegada solo los puertos de llegada. Ese no, el primer puerto ya no se contempla como es el que tiene que quedarse y nada más. Creo que además va a haber medios. Bueno, creo que el pacto es bueno, pero es curioso, este pacto lo que ha demostrado es que al final esos que se llenan de la boca de hablar de inmigración en un sentido y en otro han votado juntos. La extrema izquierda y la extrema derecha han votado lo mismo en el Parlamento Europeo. Con lo cual, al final uno se da cuenta que los extremos pues coinciden mucho más de lo que uno se cree, ¿no? Y Vox ha votado en contra. Por cierto, el PNV se abstuvo, que es muy curioso, porque el PNV sabe que van en una lista conjunta, en este caso con Coalición Canaria, y se abstuvo y la extrema izquierda votó también en contra. Nosotros votamos a favor de un pacto que hay que mejorar, sin duda alguna, pero es un pacto equilibrado, un pacto que viene a resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en día en Canarias y que en esta próxima legislatura hay que ir, bueno, pues adaptándolo y, bueno, a las circunstancias y sobre todo complementándolo con otras medidas. Es un tema complejo, no cabe duda, señor Mato, pero claro, yo también me pregunto, ¿dónde se debe invertir o dónde se debe actuar o trabajar en cuanto a esta línea de la migración irregular? Porque claro, podemos a lo mejor atajar el país de origen, el país de tránsito o el país receptor. Los tres. Y creo que lo has dicho muy bien. En primer lugar, en el país de origen. Si tú evitas que salgan de sus países, pues ya has evitado todo lo demás, ¿no? Pero va a ser inevitable. Yo creo que hay que invertir, sin duda alguna, en los países de origen. Hay que intentar ayudarles a que tengan las condiciones necesarias para que no salgan. Hay que evitar a toda costa las mafias. Es un gran problema. Al final, esto viene determinado mucho por las mafias que comercian con seres humanos. También, lógicamente, hay que tener atención a los países de tránsito y, finalmente, a los países de receptores, a los países de llegada. Bueno, la Unión Europea y el Gobierno de España, en este caso, no puede mirar hacia otro lado cuando en Canarias se produce la llegada que se produce, las expectativas también, que parece que son, bueno, pues malas, ¿no?, en cuanto a llegada de migrantes. Y hablamos siempre de irregulares, porque la migración legal y irregular es buena, es necesaria, y lo hemos visto en muchos ámbitos, ¿no?, pero no la migración irregular. Y por eso digo que es una actuación que no es un problema de Canarias, que es un problema de Europa. Somos un puerto de Europa y así hay que afrontarlo, pero hay que afrontarlo con sensatez y desde luego con una gran dosis de solidaridad. Fíjese usted, por otro lado, cuando nosotros hablamos de fondos europeos, del dinero que llega de Europa, que aterriza aquí en España, ¿usted cree, además, partiendo de la experiencia que tiene ya como eurodiputado, que existe esa transparencia, ¿no?, a la hora de saber a qué proyectos van destinados, es decir, dónde acaba ese dinero que aterriza aquí?
Bueno, no, yo creo que no hay la transparencia que debe ser, pero también hablamos de dos ámbitos distintos. Por una parte tenemos fondos como son los fondos de cohesión, tenemos mil y pico millones, muchos millones de euros que vienen a Canarias, en los que lo primero que tenemos que hacer es si lo estamos ejecutando bien, porque yo hace unos meses, pudimos comprobar que en el periodo anterior no se habían ejecutado un tanto por ciento muy elevado, vamos a dejarlo ahí, de los fondos europeos. Tenemos otros fondos, por supuesto, como es el propio POSEI, que se ejecuta y se ejecuta bien, y otros fondos. Y luego, por otra parte, tenemos unos fondos que ahí sí que creo que tenemos una queja notable, que son esos fondos extraordinarios, los fondos de Next Generation, estamos hablando de casi 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros para España. Unos fondos en los que no se han ejecutado, se han ejecutado poquísimos de esas cantidades, pero sobre todo tenemos una ausencia total de información. No sabemos ni a quién van, ni cómo se han adjudicado, ni para qué, ni por qué. Preguntas a empresarios y ninguno ha recibido fondos, administraciones públicas tampoco. Yo creo que España, el gobierno socialista, ha hecho una gran dejación de una oportunidad única. Y era tener una ingente cantidad de fondos que tenía que haber compartido en el propio Congreso de los Diputados, con la oposición y con las comunidades autónomas para intentar dar el mayor uso posible a esos fondos, y desgraciadamente hay una opacidad total y absoluta. Pero lo que sí es un tema claro es que no se están ejecutando los fondos, que se ha dejado muchísimo dinero sin ejecutar, que la Unión Europea no nos está dando más fondos de esa parte, te lo va dando por plazos, digamos, no nos ha dado porque no estamos cumpliendo con los hitos y con los requisitos que nos estaba marcando la Unión Europea. Y eso es única y exclusiva responsabilidad del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Me gustaría también conocer, señor Mato, ¿qué opina usted, por ejemplo, sobre la postura de nuestro presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, respecto al reconocimiento de Palestina, ¿no? Una postura que parece que está coordinada también con otros países como Irlanda o Noruega, porque claro, a mí especialmente me preocupan las consecuencias políticas que esta decisión nos pueda llevar. Esta misma mañana escuchaba o leía en el diario La Razón como una diputada israelí ya le estaba pidiendo a su propio Estado de Israel que reconociera la independencia de Cataluña, de Países Bajos, del País Vasco, de Galicia o incluso de las propias Islas Canarias. Bueno, la política exterior de Pedro Sánchez creo que deja mucho que desear. Lo dejó con la presidencia de la Unión Europea, que fue desgraciadamente una presidencia absolutamente perdida, como todas sus actuaciones en relación con Marruecos, con el Sáhara y también con Palestina. Y lo que trata de utilizar, de desviar la atención con cuestiones como esta, que por cierto, hablabas de reconocimiento, parece que de dos países solo, de toda su gira europea y mundial, pues parece que solo ha logrado que conjuntamente dos países más España haga un reconocimiento en el que, por una parte, no hay nada nuevo. Es decir, hace muchos años ya el Congreso de los Diputados habló de dos estados. Lo que pasa es que ha tratado de utilizar en beneficio propio, fundamentalmente para tapar otros temas que son muy graves, que son el caso Koldo, viene del caso Berni, los conflictos que pueda haber de intereses dentro de su entorno más cercano, de su propia mujer, y vamos a distraerlo con actuaciones como esta, o como la discusión con un país hermano, ¿no? Como es Argentina, tras la agresión vergonzosa de un ministro del gobierno de España, el irresponsable, y del irresponsable del presidente, que no cesa a ese irresponsable que hace lo que hace. Pues yo digo que en este tema todos podemos tener claro que hay que parar la masacre, sin lugar a duda, que se está produciendo, y que hay que condenar el ataque que se produjo contra Israel, sin lugar a dudas, pero ni siquiera es ni la forma ni el momento ahora, que están en una guerra, plantear una situación como esta. Y además creo que la mejor prueba de ello que tenemos es cuando un grupo terrorista como Hamás felicita al presidente Sánchez, ¿no?, por su actuación. A mí me preocuparía que los terroristas me aplaudieran o dijeran algo bueno de mí. Ya llegando al final de esta entrevista, señor Matos, si nosotros nos vamos a la horquilla parlamentaria europea, ¿qué peso o qué fuerza le vaticina usted al Partido Popular? Porque yo no sé si a lo mejor usted teme, ¿no?, esa polarización europea o incluso ese fenómeno que podemos llamar antieuropeísmo. Ha habido antieuropeísmo y generado precisamente por los populistas, que son los que generan ese antieuropeísmo,
y que creo que sería muy malo. Y en este caso, en Europa hay que tener las cosas muy claras. Vaticino que vamos a volver a ser el grupo mayoritario. Eso es bueno. Vaticino, porque sé, me consta así, que para poder sacar cosas adelante, y estamos hablando de Canarias, necesitas tener un grupo fuerte. Cuando yo planteo una cuestión en defensa del POSEI, del plátano, de la pesca o de cualquier otro tema de conectividad, que en Canarias es absolutamente fundamental, no tenemos otros medios más que el aéreo y el marítimo, ¿no? No lo hace Gabriel Mato, lo hace todo el Grupo Popular Europeo. Me apoyan diputados de Luxemburgo, de Malta, de Holanda, Países Bajos, de Alemania, de Italia, y esa es la fuerza que tenemos. Aquí podemos decir muchas cosas y algunos están diciendo, no, va a ser nuestra voz. Mire, aquí no hay más que un acento en Europa, y es el acento, la fuerza que te pueden dar. Aquí hablamos con muchos acentos, lo decía, italiano, francés, holandés, ese es el que necesitamos, porque siguen al que yo hago. Y cualquier otra cosa realmente es perder la fuerza en Europa. En Europa la gran ventaja que tenemos como Partido Popular es que tendremos un grupo fuerte, un grupo potente, un grupo que va sobre todo a ser el que tome las decisiones en la Comisión, en el Consejo, y lógicamente yo, por la experiencia de estos años, no puedo más que estar agradecido a que todas las delegaciones de los 27 Estados miembros apoyan sin reservas todo lo que nosotros planteamos. Aquí cerramos la entrevista, no sin antes, señor Mato, pedirle que le envíe un mensaje a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma para los próximos comicios, para el próximo día 9 de junio, sobre todo para las personas que estos comicios, bueno, les resulten un tanto ajenos, lejanos, innecesarios o incluso les resulten indiferentes. Por favor, señor Mato. Bueno, pues precisamente acabamos como empezamos, claro, no es indiferente, son unas elecciones absolutamente fundamentales, especialmente para los canarios. Todo lo que afecta a Canarias se decide en Europa y el primer mensaje tiene que ser, hay que ir a votar. La política no pasa de ti, no pases de la política y especialmente de la política europea. Y nosotros tenemos un lema que creo que refleja muy bien lo que pretendemos. Tu voto es la respuesta. Efectivamente es la respuesta a todas esas inquietudes, a toda esa situación que se está produciendo. Porque el problema es que con el gobierno que hemos tenido, el gobierno de España, sus prioridades en Europa no han sido las prioridades de los ciudadanos de Canarias. Los ciudadanos de Canarias, su prioridad en Europa no era la amnistía y se han dedicado a la amnistía. Su problema no era el conseguir el reconocimiento del uso del catalán en las instituciones europeas y lo han llevado hasta 2 o 3 consejos de ministros. No, esos no eran nuestros problemas. Las prioridades del gobierno de España las ha marcado desde Waterloo Puigdemont. Nosotros queremos marcarlas nosotros. Y en ese sentido lo que nosotros podemos hacer, lógicamente, es ofrecer al Partido Popular un partido fuerte, un partido unido, un partido que defiende los intereses de, en este caso, hablamos de los ciudadanos de Canarias. Y ahí es la fuerza que podemos tener. Gabriel Mato, candidato del Partido Popular a las elecciones del Parlamento Europeo, muchísimas gracias por habernos visitado. Sabemos que tiene usted una apretada agenda. Le deseamos muchísima suerte en esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a su disposición.